Buenos días mis hermanos, excelente día, ¿cómo han estado? Me da mucho gusto que hoy podamos estar juntos en armonía, ¿sí? Para escuchar la palabra del Señor, y hoy damos gracias a Dios por este hermoso día que nos permitió vivir. Gracias porque nos da la salud, nos da la fortaleza, gracias porque podemos ver a nuestra familia y podemos estar conectados con la palabra del Señor, ¿sí? Hoy quiero compartir un mensaje sobre el libro de Filemón, ¿sí? Vamos a Filemón 1 del 10 al 19, ¿sí? Nada más es un solo capítulo de Filemón. Y voy a leer la palabra de Dios. Dice, versículo 10. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Aquí está hablando el apóstol Pablo. Versículo 11. El cual en otro tiempo te fue inútil. Fíjense cómo había sido Onésimo. Onésimo había sido inútil. Dice, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Fíjense cómo podemos ver el cambio y la transformación de una persona cuando viene a los pies de Cristo Jesús. Después dice el versículo 12, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. 15. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, ¿sí? Onésimo era esclavo de Filemón y se había huido de él. Pero Pablo le dice, mira, a lo mejor tuvo que pasar esto. A lo mejor él tuvo que salir, a lo mejor él tuvo que hacer lo que tuvo que hacer para haber caído en una prisión y que yo le predicara del Evangelio. Hay muchas personas que conocemos, mis hermanos, que no conocen de la palabra de Dios y incluso tú le has comentado y se han rehusado a seguir a Cristo Jesús y quieren seguir sus vidas normales. Pero tarde o temprano Dios tiene un proceso para cada uno de nosotros. Aquí fue con Onésimo, ¿sí? Onésimo había salido en rebeldía de su dueño, Filemón. ¿Y qué hizo? El Señor trató con la vida de Onésimo. Y él obedeció al llamado de Cristo Jesús y pasó de ser una persona inútil a ser una persona útil para el reino de Dios. ¿Sí? Por eso dice el versículo 15, porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. Fíjense, es algo tan hermoso. O sea, no para que él fuera rechazado, desechado o hasta muerto, sino para que él regresara a su casa y él estuviera siempre, siempre con su dueño. 16. Y dice el apóstol Pablo, no ya como esclavo, sino como más que esclavo. Fíjense, como que cuando él reciba a Cristo Jesús, ¿sí? Él se despoja de esa vida de esclavitud y deja de ser esclavo. Bueno, espiritualmente hablando, ¿verdad? Porque en el mundo en el que estaban en la época de Roma, él sigue siendo esclavo de Filemón. Pero él deja de ser esclavo y dice, y ahora es un hermano. Dice, ahora es un hermano, ¿sí? Y dice 16, no ya como esclavo, sino más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, dice, recíbele como a mí mismo. Pablo estaba haciendo una intercesión, Pablo estaba intercediendo por Onésimo. Dice, así como a mí me recibes, así vas a recibir a Onésimo, ¿sí? Y Filemón quería muchísimo a Pablo, al apóstol Pablo. Él lo quería mucho y lo trataba bien. Y él decía, así como me hace a mí, así tú debes de tratarlo a él, ¿sí? Y sigue diciendo la palabra de Dios en el versículo 17, así que si me tienes por compañero, dice, recíbelo como a mí mismo. 18, dice, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo, si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Fíjense, es algo que es muy poderoso porque el apóstol Pablo estaba tomando ahora sí la responsabilidad de Onésimo. Pablo estaba respondiendo, ¿sí? por los pecados de Onésimo, por las faltas de Onésimo. Pablo está diciendo, yo te lo pago, yo te lo doy, pero recíbelo, ámalo,
haz que regrese a ti, trátalo bien. Fíjense. Y después dice 19, yo Pablo lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. ¿Sí? Con esto Pablo estaba diciendo, y era indudable la palabra de Pablo en esa época, cuando él decía esto, y decía, yo te lo voy a pagar. El último centavo que él te deba, yo te lo voy a pagar. Pero ámalo, recíbelo, porque este estaba perdido y ahora es ganado para el reino de Dios. Este era inútil, mas ahora nos es útil tanto para ti como para mí. ¿Sí? Es algo poderoso, hermanos, lo que la palabra de Dios nos enseña aquí con Filemón. ¿Sí? Y nos habla de tres personas principales. Nos habla de Filemón, nos habla de Onésimo y nos habla de Pablo, del apóstol Pablo. Y Filemón, hermanos, era una persona muy amada. Él tenía un gran amor por todos los creyentes del Señor, todos aquellos que buscaban a Dios. Filemón los recibía con gran amor y los recibía en su casa, ¿sí? Y era un varón muy amado también por el Señor, ¿sí? Filemón era dueño de Onésimo, ¿sí? ¿Por qué era dueño de Onésimo? Porque Onésimo en esa época era esclavo. Y recordemos que en la época de Roma, las personas que eran esclavas eran consideradas como cosas. De hecho, tenían un precio, se podían vender los esclavos. Entonces, Filemón era el dueño de Onésimo, ¿sí? Y Onésimo era un esclavo, era el esclavo de Filemón, era su siervo, ¿sí? ¿Y qué pasa con Onésimo? Onésimo no sabemos, ni la Biblia nos dice por qué razón, pero él lo que hace es robarle a Filemón. Onésimo le roba a Filemón y se va lejos, ¿sí? Huye de su dueño, ¿sí? De Filemón, y se va muy lejos de ahí y se va a Roma, ¿sí? Cuando él llega a Roma, él conoce al apóstol Pablo. Al parecer cae en prisión y ahí conoce al apóstol Pablo. ¿Y qué pasa cuando conoce al apóstol Pablo? Él se arrepiente de sus malas acciones, ¿sí? Por eso el apóstol Pablo dice en su palabra, para eso a lo mejor pasó esto. Porque si Onésimo hubiera sido contigo, no entiendo por qué Onésimo no quería recibir a Jesús. Y es que así hay muchas personas que conocemos que están a tu lado y que aunque tú les hables de Cristo, ellos no quieran recibir a Cristo Jesús. Y es que muchas veces, y aún siendo cristianos, muchas veces necesitamos pasar un proceso, necesitamos tocar fondo para que podamos decir, Cristo, ayúdame, Señor, ayúdame, Padre, ayúdame. Y es a lo mejor por lo que tuvo que pasar Onésimo. Y él se arrepiente de sus malas acciones, ¿sí? Y hermanos, es muy importante porque los esclavos cuando eran fugitivos estaban expuestos a castigos brutales. La gente o las autoridades que encontraban a un esclavo fugitivo, luego los encarcelaban y los castigaban de una manera tan brutal que incluso a veces perdían la vida con ese castigo. Entonces, fíjense, Onésimo estaba al borde de la muerte. ¿Y por qué te hablo de Filemón, de Pablo, de Onésimo? Porque estas tres personas son un tipo. Por ejemplo, Filemón es un tipo, en este caso, ¿sí? De Dios, ¿sí? Amoroso, que recibe a todo aquel que quiere venir con él. Y Onésimo, ¿sí? Es un tipo de nosotros, los pecadores. Los que cuando estábamos separados de Dios teníamos como consecuencia y castigo la muerte. Romanos 6:23 lo dice, porque la paga del pecado es la muerte, ¿sí? Y la muerte es vivir separados de Dios. Es vivir separado de Dios. Así es que si tú como cristiano o tú como no creyente, no creyendo en Cristo Jesús, estás viviendo separado de Dios, si es que estás separado de Dios como cristiano, estás en muerte, ¿sí? Estás en muerte, ¿sí? Pero al reconciliarnos Dios a través de Cristo Jesús, nosotros tenemos la vida eterna. Y la tercera persona, Pablo. Pablo representa a Cristo Jesús. Cristo Jesús es quien intercede, ¿sí? Está intercediendo por nosotros. Él es el único mediador entre Dios y el hombre. Y así como Pablo, cuando recibe a Onésimo, así Cristo Jesús recibe a todo aquel que quiera venir a él, ¿sí? Y lo perdona. Pablo lo perdonó. Y no solamente Pablo lo perdonó, Pablo lo reconcilió
con Filemón, con su dueño. Y así es Cristo Jesús. Cristo Jesús nos reconcilia a nosotros con nuestro Padre Celestial. Y nuestro Padre nos recibe nuevamente por la petición de Cristo Jesús, por el sacrificio que hizo Cristo Jesús en la cruz. Y Pablo paga la deuda de Onésimo. Pablo dice, si algo te debe, yo te lo pago. Así Cristo Jesús, cuando Él muere en la cruz y derrama toda su sangre, todo su dolor, todo su sufrimiento, cuando Él está en agonía en esa cruz, Él está pagando nuestra deuda que nosotros teníamos con Dios. ¿Sí? Él estaba pagando todas nuestras malas acciones, nuestros pecados, nuestras blasfemias, nuestras groserías, nuestras desobediencias. Cristo Jesús las estaba pagando, ¿sí? Con su propia vida. Con su propia vida las estaba pagando Cristo Jesús. Así es que cuando nosotros venimos a Cristo Jesús, Él dice, Padre, yo ya pagué el precio del pecado por ellos. Recíbelos como a mí mismo. Por eso Cristo Jesús aún se dice que es hermano de nosotros. Y que tenemos un mismo Padre. ¿Sí? Y que todo aquel que le crea estará con Él. Y nuestro Padre nos recibirá, hermanos. ¿Sí? Porque nosotros separados de Dios estamos condenados a morir. ¿Sí? En el caso del hombre fue Satanás quien causó que el hombre se rebelara contra Dios. Cuando estaba con Adán y Eva, Satanás no quería la obra de Dios. Satanás odia a la humanidad porque Dios nos ama. Dios te ama a ti demasiado. Aún aquel que lo está rechazando y que no quiere estar, Dios lo ama y Dios quiere que él se arrepienta. Es la voluntad de Dios que se vuelva a los pies de Cristo y que sepa de Él, ¿sí? Pero Satanás se involucra en la creación de Dios y fue el que causó que el hombre se rebelara contra Dios y desobedeciera la ley, incurriendo así en la pena de muerte. Entonces, una vez que el hombre cayó en pecado, ¿sí? El hombre no podía pagar su propia pena de muerte. Es por eso que Dios decidió librarnos de la muerte de Satanás por medio de la expiación, por medio de la sustitución de una víctima inocente que tomaría su lugar. Y tenía que ser más que un hombre, para que una vez que pagara el castigo, viviera otra vez. La única solución fue que Dios se convirtiera en hombre para poder vivir otra vez. Fíjense, hermanos, Dios nos ama tanto. Dios nos ama tanto que Él arriesgó toda la creación. Él creó el universo, el cielo, las estrellas, el mundo, la tierra y su plenitud, ¿sí? Y Él dijo, voy a hacerme hombre, ¿sí? Y Él bajó a la tierra, ¿sí? Y Él tuvo que vivir sin pecado. Él tuvo que vivir en obediencia. Él tuvo que vivir, ¿sí? No cayendo en tentación. Porque, mira, hermanos, Dios lo arriesgó todo por ti. Dios lo arriesgó todo por mí, por todos nosotros. Porque si Dios hubiera caído en tentación estando aquí en la tierra, si Cristo Jesús hubiera caído en tentación, ¿qué dice? La paga del pecado es muerte. ¿Y qué hubiera pasado? Toda la creación hubiera desaparecido. Hubiera desaparecido. Dios lo arriesgó. Todo por ti. Todo por mí lo arriesgó. Cuando Satanás mató a Cristo inocente y sin pecado, la corte del cielo canceló todos sus derechos y supuesta soberanía que Satanás tenía sobre todos los hombres. Ahora, hermanos, Satanás mantiene una identidad falsa sobre todos aquellos que rehúsan seguir a Cristo y están fuera de la voluntad divina. Ahora, hermanos, la fe verdadera demuestra que Satanás ya no tiene autoridad, ya que Dios asume toda la responsabilidad por la salvación y mantiene libres a los hombres siempre y cuando estos cumplan su vida santa y de arrepentimiento. Tú puedes mantener esa libertad en Cristo Jesús, esa salvación eterna, siempre y cuando tú vivas una vida sana, santa y agradable al Señor. Vamos a Colosenses 2, 6, 7. Dice la palabra en Colosenses 2, 6, 7. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Si tú has recibido a Cristo Jesús en tu corazón y tú has valorado este gran sacrificio que Dios hizo en la cruz, dice la palabra de Dios que de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, tú debes de andar en Él, andar con Él. ¿Sí? Cuando tú amas a una persona,
lo único que quieres es andar con esa persona. Recuerda cuando andabas con tu esposa antes de casarte, tú querías estar con ella, no dejabas de mensajearle, no dejabas de hablarle por teléfono. Si tú estás en Cristo y quieres ir a Cristo, tú debes de estar leyendo la palabra de Dios, estar orando, estar hablando con Él, tener una relación con Él y estar en Él. Y dice el versículo 7, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe. La fe es tan importante, hermanos, porque la fe es que tú puedas creer y tener la convicción de lo que no ves y que ya lo tienes, ¿sí? Es por fe que nosotros somos salvos, no es por obras. No es que tú tengas que hacer algo para que tú puedas ser salvo, no. Tú solamente necesitas creer que Jesús es el Hijo de Dios y decirle, recíbeme como a hijo, escribe mi nombre en el libro de la vida y creo en ti, Señor. Y tener una vida de acuerdo a la palabra de Dios. Sí, porque no es por obras. Y por eso dice, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. ¿Sí? ¿Qué significa esto, mis hermanos? Que una vez que tú has decidido seguir a Cristo, tu vida debe tener un cambio. Tú debes de dar un giro de 180 grados y decir, si yo he decidido seguir a Cristo Jesús, yo tengo que dejar cosas que antes en la carne yo tenía. ¿Sí? Porque no puedes decir, yo estoy en Cristo Jesús, yo creo en Dios y Dios nos ama a todos, pero tú vivas en pecado, tú vivas tu vida mal, en tu familia, en tu matrimonio, en tus hijos, en tu trabajo, tú maldigas, tú hables groserías, ¿sí? No puede ser que tú estés en Cristo Jesús y tú vives de esa misma forma, ¿sí? Nosotros podemos vivir para Cristo, hermanos, cuando decidimos dedicar nuestras vidas y someter nuestra voluntad a Él. Así como las plantas reciben nutrición de la tierra a través de sus raíces, nosotros recibimos de Cristo Jesús la fortaleza que da vida. En Primera de Juan 3, 5, 10, Primera de Juan 3, del 5 al 10, dice la palabra de Dios. Y sabéis que Él apareció. Fíjense, nos está diciendo, deben de saber que Cristo Jesús apareció. Apareció para quitar nuestros pecados. Y no hay pecado en Él. ¿Sí? Para esto apareció Cristo Jesús. Para esto vino. Para esto se presentó Cristo Jesús aquí en la tierra. ¿Para qué? Para quitar nuestros pecados. No importa lo que tú hayas hecho. No importa el pecado que has cometido. No importa lo que hayas hecho. El Señor Cristo Jesús vino aquí a la tierra para perdonar tus pecados, para quitarte ese pecado que te marcó en la niñez, en la juventud, aún en la adultez. Cristo Jesús apareció para que tú puedas borrar esos pecados y tú puedas volverte a Cristo Jesús. Y sigue diciendo el versículo 6, todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Aquí está lo que yo les decía. Si tú permaneces en Cristo Jesús, es muy difícil que estés pecando. Es muy difícil que sigas teniendo la misma vida de antes. Es muy difícil que tú sigas tomando, drogándote, insultando a la gente, haciendo cosas que no debiste de haber hecho. Seguir viendo pornografía. Es muy difícil, porque como dice la palabra de Dios, todo aquel que permanece en Él no peca. Si tú estás con Cristo Jesús, no vas a pecar, no vas a caer. Pero dice, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Así es que si tú dices, es que yo conozco de la palabra, y tú estás en pecado, vives en pecado, realmente tú no lo conoces. No conoces a Cristo Jesús. No le has visto, porque estás viviendo una vida que no es una vida en el Señor. Es más, tu salvación está en riesgo. Si tú dices que yo soy salvo, pero vives como estás viviendo, yo dudaría mucho de la salvación, ¿sí? Y dice la palabra de Dios en el versículo 7, y nos dice, hijitos, nos habla con amor. Dice, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como Él es justo. O sea, no puedes vivir haciendo cosas que no agradan a Dios. No puedes vivir haciendo injusticias, porque Dios es justo. Y lo que nuestro Padre hace, eso vamos a hacer. La palabra de Dios también dice, cuando Jesús le hablaba a los fariseos, los deseos de vuestro Padre queréis hacer. Y su Padre es un Padre de mentira,
porque él ha mentido desde la creación del mundo. Él les hablaba de Satanás, ¿sí? Y aquí nos dice el Señor que nosotros debemos de ser como es nuestro Padre. Versículo 8 dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Fíjense, el que practica el pecado. Yo siempre les he dicho a ustedes que hay una diferencia entre pecar, o bueno, caer en pecado, y otra cosa es practicar el pecado. Practicar el pecado, hermanos, es cuando tú sigues haciendo lo malo delante de Dios y tú dices, pero es que ¿qué tiene de malo? ¿No? Es que ¿qué tiene de malo si me tomo una cerveza? Es que ¿qué tiene de malo si dije una grosería? ¿Qué tiene de malo? Y ya tú mismo lo vas practicando y lo vas diciendo y lo vas haciendo y lo vas haciendo. ¿Qué tiene de malo, no sé, abrazar a una mujer que no es mi esposa? ¿Qué tiene de malo? Muchos ejemplos, hay muchísimos ejemplos, ¿no? ¿Qué tiene de malo si me quedo con el cambio de mi mamá? ¿Qué tiene de malo y cuando tú dices ¿qué tiene de malo? Y no ves lo que es malo, tú ya estás practicando el pecado, ¿sí? Tanto que ya no sabes si es malo o es bueno. Es más, hay gente que a lo bueno le dice malo y a lo malo lo llama bueno. Es gente que está en práctica del pecado. Es por eso mismo que sus mentes están cauterizadas. Pero como dice la palabra de Dios, el que practica el pecado, ¿de quién es? Es del diablo. Es del diablo. Así es que si tú estás viviendo una vida que tú dices, yo creo en Dios, pero tú vives una vida en pecado y lo practicas, déjame decirte que aquí la palabra de Dios que dice que el que practica el pecado es hijo del diablo. No es hijo de Dios. No es hijo de Dios. Ahora que si tú caes en pecado y tú conoces de Cristo Jesús, lo primero que tú haces es, primeramente, el Espíritu Santo te redarguye a ti. Te redarguye y te hace sentir que estás mal en lo que estás haciendo. Y si tú como hijo de Dios vas a los pies del Señor y dices, Padre, me arrepiento, perdóname, y confiesas a Dios tus pecados, dice la palabra de Dios en 1 Juan 1:9, que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Sí? ¿Qué tienes que hacer? Como dijo el Señor a María Magdalena, vete y no peques más. Ya no volverlo a hacer. Ya no volverlo a hacer. Entonces serás un hijo de Dios. Versículo 9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Hemos visto que cuando nosotros nacimos físicamente, nacemos en la carne y venimos con el pecado. Pero cuando nosotros creemos en Cristo Jesús, creemos en el Señor, es cuando volvemos a tener un nacimiento espiritual y nacemos de Dios. Y aquí nos dice la palabra, si tú naciste de Dios, tú no puedes practicar el pecado porque la simiente de Dios está dentro de nosotros. ¿Qué significa esto? Que algo de Dios está en nosotros cuando recibimos a Cristo Jesús. Por tanto, esto de Dios que está en nosotros no nos va a dejar pecar. Porque cuando tú estás a punto de caer en pecado, lo que está dentro de Dios, de ti, te dice no lo hagas. Y tú te sientes mal. Y es más, al pecado lo empiezas a rechazar. ¿Sí? Yo antes de conocer a Cristo, yo fumaba demasiado, fumaba muchísimo. Ahora yo cuando me acerco a una persona que fuma, me da asco oler el cigarro. ¿Sí? Y lo que está dentro de nosotros es el Espíritu Santo del Señor, que mora en cada creyente. Y es cuando nuestro cuerpo se convierte en un templo del Espíritu Santo. Y es por eso, hermanos, que el que cree en Dios tiene la simiente de Dios y no practica el pecado. No puede pecar porque es nacido de Dios. Y el versículo 10 dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Va a haber una manifestación. Va a haber un momento en el cual se va a ver quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. Y dice, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Si es que el Señor aquí está hablando a un arrepentimiento también. Está hablando de pedir perdón. Acordemos que Filemón, ¿sí? Onésimo se escapó y le robó dinero y se fue. Filemón tenía todo el derecho, de acuerdo a los tiempos en Roma, de que si Onésimo regresaba podía matarlo. Filemón podía matar a Onésimo, porque ese era un castigo a todo aquel esclavo que se escapaba. Y podía rechazarlo, y podía entregarlo a las autoridades. Mas sin embargo, como él es hijo de Dios, Pablo sabe que Filemón sabe del Señor y le dice, yo tengo aquí a Onésimo.
aquel que en un momento te fue inútil. Pero déjame decirte que hoy es útil para el reino de Dios. Hoy es útil para mí y va a ser útil para ti. ¿Sabes qué? Perdónalo, le dice. Perdónalo. Perdónalo. Porque te falló, perdónalo. Dios te llama a que tú perdones a todo aquel que te ha fallado. Porque tú puedes decir, yo me voy al cielo, y tú odias a una persona que te hizo daño, una persona que te lastimó, y que tú puedes decir, es que no la puedo perdonar. Tú puedes perdonarla, porque si tú has nacido de Dios, la misericordia de Dios abunda en tu vida, abunda en tu alma, en tu espíritu, y vas a poder perdonarlo. Vas a poder decir a esa persona, yo te perdono en el nombre de Jesús, yo te perdono, y soltar a esa persona y seguir viviendo, seguir siendo feliz, seguir adelante, seguir los caminos del Señor. En primera de Juan 5, del 1 al 2, dice la palabra de Dios, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. ¿Ya ves? Si tú crees que Jesús es el Cristo, es el Hijo de Dios, tú has nacido de Dios. Nada más, no te piden ningún requisito. Aquí te dice que si tú crees, tú habrás nacido de Dios. Y dice, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Amor de Dios por todos nosotros. Y el versículo 4 nos da algo, hermanos, que es clave para estos tiempos. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios, ya vimos que para ser nacido de Dios necesitas creer que Jesús es el Cristo. Y dice el versículo 4, porque de primera de Juan 5:4, porque todo lo que es nacido de Dios, ¿qué? Vence al mundo. Fíjense, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Dice, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, ¿sí? Nuestra fe, nuestra fe. Amén. Entonces, fíjense, hermano, esta palabra es muy poderosa porque nos dice algo tan grande. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Vence al mundo. Hermanos, si tú has nacido de Dios, tú puedes vencer esa tentación. Tú puedes vencer el pecado. Tú puedes vencer esa enfermedad. Si tú te has enfermado, contagiado de este virus, tú eres más que vencedor en Cristo Jesús. Y dice la palabra de Dios que si tú naciste de Dios, tú vences al mundo. Tú vences esa enfermedad. La enfermedad, hermanos, no es del reino de Dios, es del mundo. Y tú puedes vencer al mundo si tú has nacido de Dios. Puedes vencer la escasez, puedes vencer el miedo, puedes vencer la pobreza, hermanos. Puedes vencer todo porque tú has nacido de Dios. Tú has nacido de Dios. Y es que lo que vence al mundo, dice, es nuestra fe. Es nuestra fe. Es decir, el creer en Cristo Jesús y en su palabra. Porque cuando tú has creído por fe. Y dice, y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. Nuestra fe. De hecho, la palabra, hay 28 bendiciones por la fe en Cristo Jesús. Y se las voy a nombrar. Y aún hay muchas más, pero hoy te voy a nombrar 28 bendiciones por la fe en Cristo Jesús. Número 1, sanidad corporal. Número 2, protección. Número 3, alimento diario. Número 4, perdón. Número 5, milagros. Número 6, pureza de corazón. Número 7, santificación. Número 8, justicia. Número 9, justificación. Número 10, renovación de fuerzas. Número 11, estabilidad. 12, caminar cristiano. 13, Espíritu Santo. 14, adopción. 15, salvación. 16, Cristo morando en el creyente. 17, el bautismo en Cristo. 18, obras de poder. 19, edificación santa. 20, denuedo. 21, seguridad. 22, buena profesión. 23, paciencia. 24, herencia. 25, poder para resistir a Satanás. 26, victoria sobre el mundo. 27, edificación. Y 28, muchas proezas de fe, las cuales están en Hebreos 11, mis hermanos. Fíjense cuántas bendiciones hay, ¿sí?, de la fe en Cristo Jesús, mis hermanos. Cuántas bendiciones hay en Cristo Jesús. Así es que si tú necesitas sanidad, prosperidad, amor, paz, trabajo, tú tienes que venir a los pies de Jesús, dejar tu pasado atrás, cambiar y seguirlo a Él, y serás más que vencedor en Cristo Jesús. Como dice el versículo 5 de 1 Juan 5:5, ¿quién es el que vence al mundo?
sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Sí? ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Así es que tú puedes vencer toda adversidad. Tú puedes vencer ese problema que tú estás pasando, eso que tú estás necesitando. Tú lo puedes vencer. ¿Cómo? En Cristo Jesús. Naciendo de nuevo, naciendo de Dios, naciendo en Cristo Jesús, creyendo que Él puede hacer todo en ti, la obra en ti. Si tú crees en el Hijo de Dios, vas a vencer. Vas a vencer. Cree en Jesús, cree en el Hijo de Dios, cree que Él puede librarte de esta enfermedad. Cree que Él puede hacerlo todo en tu vida. Cree en el Hijo y vencerás. Y vencerás. ¿Sí? Él lo dijo en su palabra. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él dijo, todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo, así será, mi hermano. Así es que levántate hoy, levántate de ese lugar. Si tú estás enfermo, levántate de la mesa, levántate de la silla, levántate de la cama. Y yo me levanto en el nombre de Jesús y yo venzo esta enfermedad. Yo venzo esta enfermedad. Yo venzo esta escasez. Yo venzo esta pobreza. Yo venzo el no tener trabajo. Yo voy a tener trabajo en el nombre de Jesús, porque yo soy nacido de Dios. La simiente de Dios está en mí. Y soy más que vencedor en Cristo Jesús. Levántate, levántate. Y si tú no has nacido de Dios, hoy te invito a que hoy decidas tomar la mejor decisión del mundo. Levántate y di, yo quiero recibir a Cristo Jesús. Yo quiero discipularme, yo quiero estudiar su palabra. Y si tú quieres hacerlo, hoy di con tu voz audible: Padre, en el nombre de Jesús, yo me arrepiento de todos mis pecados. Reconozco que soy un pecador. Te abro las puertas de mi corazón. Hazme un hijo tuyo. Escribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si tú hiciste esta oración, ¿sí? Tú has nacido de nuevo. Tú has nacido de nuevo. ¿Qué tienes que hacer ahora? Seguir a Cristo Jesús. Cambia tu forma de pensar, cambia tu forma de hablar, cambia tu forma de vivir, ¿sí? Porque el vino nuevo no se puede echar en odres viejos. El vino nuevo en odre nuevo se tiene que echar. Y hoy has recibido la bendición de Dios. Vas a vencer al mundo porque has nacido de nuevo. Déjame orar por ti. Bendito Padre que estás en los cielos, Señor. Hoy te pido por todos mis hermanos, por todos aquellos que han creído en ti, por todos aquellos que han nacido de nuevo. Y aún te pido por todos aquellos que se han negado, Padre, a recibirte. En el nombre de Jesús yo te pido, Señor, que ellos puedan creer en ti. Y los que han nacido de ti, Señor, te pido que en el nombre de Jesús ellos sepan que el enemigo está derrotado, que tú lo venciste hace más de 2000 años, Señor, y que en la cruz tú nos diste sanidad, tú nos diste riqueza, tú nos diste salvación y tú nos diste una vida eterna, Señor. Que ellos reciban tu bendición en esta tarde, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, mis hermanos. Reciban esta bendición. Y que ya no hay fuerzas para continuar. Has pensado abandonar ese sueño, ese anhelo que en tu alma está. La mente dice no, nada puedes hacer, pero tu corazón no para de creer. Y la montaña se encuentra frente a ti, mas yo sé que la cruzarás si lo puedes ver.
camino llegó a su final. Cuando nadie en ti crea, cuando te cierren las puertas, por favor no te detengas, porque debes continuar. La esperanza